fundamental, el cual es el procesamiento gástrico y todo lo que conlleva ello, ¿no? Es un honor presentar a nuestro ponente de esta tarde, André Cabrera Taquire, estudiante de medicina de quinto año. Te damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para dar inicio a la ponencia. Adelante, André. Muy buenas tardes con todos. Bueno, una vez más agradecer la oportunidad que me invitan para realizar esta ponencia de, más que todo, como mencionábamos, fisiología gástrica e intestinal, ¿no? Toda la parte que es fisiología, ¿no? Antes de iniciar, mencionarles que, bueno, este tema es muy crucial porque te va a decir mucho para entender algunas de las principales enfermedades gastrointestinales. No sé si han escuchado sobre la gastritis, la terapéutica. Vamos a tocar un poco de eso también, pero principalmente vamos a hacer la revisión fisiológica y después de ahí, como un plus de la ponencia, vamos a hablar sobre ello, ¿no? También las enfermedades las más asociadas, ¿no? Lo que es, por dicho, la fisiología gástrica e intestinal también, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, me va a dar unos minutos para compartir pantalla e iniciar con la ponencia. Ok, vamos a iniciar. Aquí tenemos la ponencia vamos a iniciar. Entonces, como ya he mencionado, eh, que ya está compartiéndose, así que vamos a iniciar. Si me confirman antes de iniciar si está compartiendo, por favor. Sí se ve. Ya, entonces vamos a iniciar con la ponencia de hoy día, que es fisiología gástrica e intestinal. ¿Ok? Entonces, los temas que vamos a abarcar es más que todo las bases fisiológicas, un poco hablando del vaciamiento gástrico, la motilidad, la secreción gástrica, no solo del ácido clorhídrico, sino de algunos también ayudantes en lo que es la absorción intestinal, o también más que todo en la función exocrina del propio aparato digestivo, la barrera mucosa y sobre todo fisiología intestinal, pero la parte más que todo encargada en lo que es motilidad intestinal, ya que hay una ponencia también que es de absorción y digestión, que es un capítulo entero, no lo abarco mucho porque eso ya se encargaría el próximo ponente. Entonces lo que ya vamos a hablar son un poco de peristalsis, el tema de las contracciones segmentarias y un poco sobre la defecación en la parte de motilidad, ¿no? Porque eso abarca, ¿no? Entonces vamos a iniciar primeramente con las funciones. Cuando nosotros hablamos de la parte gástrica, que son funciones en general, hay que tomar en cuenta cuál es el sistema nervioso aquí, ¿no? El presente. Nosotros sabemos que hay un sistema tanto simpático como parasimpático, pero aquí en el tema digestivo hay un sistema llamado el sistema nervioso entérico, que es justamente a cargo de dos plexos importantes, que es el plexo submucoso de Meissner, como vemos aquí, y el plexo mientérico de Auerbach, uno encargado de la secreción de las glándulas en la submucosa y otros encargados de la motilidad en la parte gástrica, así también el intestino, ¿no? Ahora, las funciones principales de aquí hay que tomar en cuenta esto. En el tema porque acá vamos a marcar mucho más lo que es función gástrica, uno, el almacén temporal. El estómago es como si fuera una bolsa, un reservorio, recibe y retiene el bolo alimenticio. Procesa porque más que todo en la parte del píloro, en el canal pilórico, hay un tema que vamos también, es el vaciamiento gástrico. Entonces hay un procesamiento mecánico, una mezcla y trituración, y eso es más que todo para formar el quimo, ¿no? Que es el bolo alimenticio previo a lo que son eh, justamente previo a lo que es el paso al intestino, ¿no? Otro es el procedimiento químico. Hay acá secreciones, sobre todo del ácido clorhídrico y la pepsina, para la digestión de proteínas y asimismo también para eh, mantener el pH adecuado, que bueno, se somete el estómago, ¿no? A un pH cerca de un medio ácido y una barrera biológica. Esto más que todo, el pH ácido justamente es forma de protección para más que todo microorganismos o así también para sustancias nocivas que puedan dañar la mucosa del propio estómago, por ejemplo. Y la absorción limitada, ¿no? Sé que el principal sitio de absorción sabemos que es la parte del intestino, el intestino delgado, es también como el colon, en la parte de lo que son fluidos y electrolitos, pero también hay que tener en cuenta que hay una absorción aquí limitada, pero hay una leve absorción, ¿no?
en el caso de medicamentos, en el caso de, de agua o en el caso de alcohol, pero eso ya es más que todo limitado, no es como que sea el principal sitio de absorción como tal. Entonces, como vemos en la imagen, aquí hay justamente cómo se organiza el sistema nervioso entérico. ¿Dónde se localiza este sistema nervioso? Principalmente los dos plexos que vamos a abarcar aquí, que son de sumamente importancia en fisiología, es el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, que justamente, como les he mencionado, uno se encarga de la motilidad, que es el mentérico, y otro se encarga de la submucosa, que es la secreción y la estimulación de las glándulas, porque recordamos que acá hay muchos, pero muchos mediadores o secretagogos que también lo reciben en la literatura, ¿no? Ojo, cabe mencionarles que la literatura que se usó para la ponencia es el libro de Guyton, el Boron y un poco el Tres Guerras, ¿no? Tres libros importantes de fisiología que creo que puedan repasarlo también en estas semanas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso entérico hay conexiones. Como hemos mencionado, hay sistemas parasimpático y simpático, parte motora, parte, más que todo, principalmente motora. Saben que hay también parte sensitiva, pero en el tema aquí es parte motora, ¿no? La motora que a través de nervios del vago, del pélvico, la parte parasimpática, se lleva por interconexiones neuronales, es en el plexo mientérico, ya que vemos que, y vemos que aquí después se subdivide y vamos a estimular algunas células secretoras. Pero la mayor parte de esta secreción viene a cargo del plexo submucoso, que es este negrito. Que vemos aquí que hay más interconexiones neuronales y también que hay con una conexión al vaso sanguíneo, porque obviamente las células que secretan, ya sea histamina, acetilcolina, secretagogos en sí, que es lo que vamos a lo es el término fisiológico, llegan de una manera al vaso sanguíneo, ¿no? O llegan también al medio local para que ejerce su función. Y en el sistema simpático, que viene propio del tronco de la médula espinal, hay un ganglio simpático y eso justamente también tiene interconexiones, también tiene una implicación en lo que es la secreción en la parte de la mucosa, ¿no? En la nivel celular. Entonces, esto más que todo hay que abarcar estas cinco funciones. Tenemos en mente, ya conocemos que hay un sistema nervioso entérico, hay dos plexos importantes, y ahora vamos a ver cómo se distribuye, porque nosotros sabemos que el sistema nervioso, perdón, el sistema digestivo se subdivide en capas o en túnicas que también tienen mucho implicancia en la parte fisiológica, y estas justamente son las túnicas, ¿no? Bien, acá es una imagen muy bonita porque vamos a ir de fuera hacia adentro. De fuera una capa serosa, que vemos aquí que es la capa externa del tejido conectivo, después una capa muscular, que justamente ahí va a abarcar dos capas principalmente, la longitudinal externa y la circular interna. Yo lo aprendía de memoria como el cile de circular interna y le de longitudinal externa principalmente. Después de eso, ahí justamente en este nivel está lo que es el plexo mientérico de Auerbach. Y en el submucoso, ahí encontramos el de Meissner. Y ahí está el vaso sanguíneo y los nervios, ¿no? Como tal. Entonces vamos a cambiar. Tenemos la mucosa, de dentro hacia afuera, mucosa, submucosa, vemos aquí, submucosa. Acá debería estar el plexo mentérico de Meissner, que está entre las capas de la muscularis, que es la capa muscular entre la mucosa circular, el longitudinal. Acá está el submucoso, que está justamente en la parte de la submucosa adherida que vemos aquí, el mientérico está entre las dos capas de la muscular y de ahí vemos que, bueno, está la serosa como tal, ¿no? La capa serosa, ¿no? Hay otra capa que, bueno, es la adventicia, que eso no abarca en el sistema digestivo porque eso ya es en el esófago, ¿no? Que recubre. Ahora, el concepto de aquí, una vez que ya te ubicas donde están las capas, los plexos importantes, es el concepto clave de la fisiología. El sistema digestivo está abarcado mayormente por músculo liso, bueno, en la parte intestinal, ¿no? Pero recordemos que ese músculo liso, como tal, actúa como un sinsitio. Hay células que forman uniones de hendiduras, como vemos aquí, estas neuronas entéricas, ¿no? Estimulando también que están justamente en el músculo liso, ahí adheridos, y justamente vienen justamente por actividad, estimuladas por actividad eléctrica, por el plexo mientérico, que vemos aquí. Y eso después viene a conducciones de ondas lentas para transmitirlas al músculo liso y después se despolariza, ¿no? Como tal. Y eso justamente es importante porque ese es in sitio neuronal que funciona, las células se conectan por uniones y propagan una contracción acumular. Es decir, en el número 2 que vemos aquí, estamos en una onda lenta. Esta onda lenta va a propagarse justamente por toda la red interneuronal a la vez a los músculos lisos y va a provocar que el músculo liso se despolarice, como ingresando canales de calcio y eso provocando
el inicio del potencial de la actividad eléctrica. Y es donde ocurre principalmente en los plexos mentéricos, como mencionado anteriormente. Estos plexos tienen conexiones interneuronales, es decir, que por una, una propagación de onda lenta, eso lo puede propagar a su alrededor y eso genera justamente el inicio de la actividad eléctrica en el músculo liso. Y eso justamente es porque vemos aquí la actividad eléctrica, ¿no? El músculo liso gastrointestinal. El potencial de membrana normalmente en reposo es menos de 56 milivoltios. Ahí vamos a encontrar dos ondas importantes, ondas lentas como ondas en espiga. Las ondas lentas tienen una intensidad de 5 milivoltios hasta 15 milivoltios. La frecuencia es de 3 a 12 por minuto. Y la interacción, más que todo, es muy importante porque este es el Guyton, por ejemplo, mencionando, pero esto es muy importante, las células intersticiales de Cajal. Esas son muy importantes porque están presentes en lo que justamente es la parte de las ondas lentas. Acá en el sistema gastrointestinal hay dos ondas importantes como mencionadas, las lentas y las espigas. Las lentas por las células intersticiales de Cajal. ¿Y estas dónde están? ¿Dónde se preguntan? ¿Dónde estarán? ¿Cómo son? Son así, son las redes que provocan estas ondas lentas. Esas células interneuronales tienen un nombre que son las células intersticiales de Cajal, en el sinsitio propiamente neuronal. Y las ondas en espiga que vemos aquí, ondas en espiga, mayormente que se forman, es una duración de 10 a 20 milisegundos, frecuencia de 1 a 10 segundos, son rápidas y justamente son más positivas que en un potencial de reposo, es menos de 40 milivoltios. Y acá vemos que justamente está dado por los canales de calcio y sodio. Ahora, las ondas lentas, en cuando hay ondas lentas, porque son las de reposo normalmente, o cuando se precipitan, no se abren los canales de calcio como tal. En ese momento no se abren, sino se cierran porque tienen su propia actividad eléctrica. Y ahí justamente generan contracciones tónicas, contracciones simultáneas en misma similitud, que justamente esto da en las ondas por espiga. Estas contracciones se ven en las ondas por espiga, que son estas aquí, vemos aquí las ondas en espiga, estas son ondas lentas, y justamente la acción hormonal, porque hay factores que justamente estimulan esta aparición de estas ondas. En el caso de las ondas en espiga, la distensión de la propia pared abdominal, o sea, hay algo que distiende la luz de donde pasan los alimentos, y eso genera justamente la activación de las ondas. La parte de la acetilcolina y el sistema parasimpático como tal, ¿no? El parasimpático, su secretario principal, acetilcolina. Eso por ende lo estimula. Y el propio parasimpático también, con derivaciones neuronales directas. Y la hiperpolarización, que es la fase donde justamente la entrada continua del ion de calcio va a provocar, justamente dado por el simpático, que justamente es su neurotransmisor principal es la norepinefrina o noradrenalina. Las dos es el término es lo mismo, ¿no? Pero recuerden esto, ¿cuáles son las ondas más importantes en el sistema nervioso, bueno, en el sistema nervioso entérico o en la parte gastrointestinal? Ondas lentas como ondas en espiga. Ondas lentas dadas por las células intersticiales de Cajal y las ondas en espiga por los canales de calcio y sodio que vemos ahí, ¿no? ¿Cuál de las dos va a estar? O sea, las dos no te digo las dos no tienen como un lugar diferente, ¿no? Ambas pueden suceder durante todo el tránsito gastrointestinal, ¿no? Pero esta con noción de la actividad eléctrica, podemos darnos cuenta de cómo el músculo liso propaga los potenciales de acción que se activa en el momento de cuando pasa el tránsito intestinal que me le menciono, ¿no? Y recuerden esto, ¿cómo está estimulado? Por la distensión, en el caso de las ondas en espiga, por la distensión, la acetilcolina y la parte parasimpática. La hiperpolarización por la noradrenalina y la parte de la simpática, ¿no? La hiperpolarización es que después de las ondas por espiga va a haber como un momento de que las ondas lentas van a quererse volver espigas y es parte de la hiperpolarización. Y si queremos mantener las espigas en un nivel de reposo, está dado por la extensión, la acetilcolina y el parasimpático. Y la despolarización es cuando ya todo pasa, ¿no? No hay ningún estímulo que ya permita eso, ¿no? La activación eléctrica de la parte gastrointestinal. Entonces, cuando hablamos de motilidad gástrica, hay que tomar en cuenta las partes en sí del estómago. Como vemos aquí, el estómago está dividido por un esfínter esofágico inferior, que es la comunicación con el esófago, el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? Las glándulas en sí, esto vemos aquí, bueno, el sistema gastrointestinal, en la parte del estómago, hay muchas células que secretan diferentes secretagogos, ¿no? Como les menciono. En este caso, la célula epitelial, la célula mucosa del cuello, la célula progenitora, la célula madre, la célula parietal oxínteca, que eso es muy importante porque secreta ácido clorhídrico,
la célula principal porque justamente se crea pepsina, ¿no? La pepsina, que es para la digestión de proteínas. Y la célula endocrina que no es como que está presente aquí, vemos aquí afuera porque es un mediador justamente para que hormonas que estimulen a la secreción de ácido clorhídrico o inhiban, o decir, lo supriman, aparezcan, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a ir más que todo en el par del cuerpo. Miren. El cuerpo y el fondo genera la presión constante que empuja el quimocilantro. Es decir, cuando el píloro está cerrado, ¿no? El antro, perdón, también está como más estrecho, el canal se estrecha, va a producir que el cuerpo y el fondo van a empujar todo lo que es los alimentos, bueno, el quimo, mejor dicho, y va a empujar ese antro para que pueda ocurrir el vaciamiento gástrico. El antro, que vamos aquí como es la bomba pilórica, va a realizar más peritlaltismo de contracciones intensas, 3 por minuto, triturando el alimento e impulsándolo después, ¿no? Y el esfínter, cuando ya llega a la onda peristáltica que inicia en esta parte inicia y se propaga hasta el píloro, se abre, ¿tú? Pasa lo que es ya la parte del intestino delgado. Ahora, la regla es que eso, miren, hay una regla que justamente dice, solo pasan partículas en tamaño de menos 2 milímetros de diámetro. Es tan estrecho el píloro que esa es la única forma de que, bueno, puedan pasar sin generar una obstrucción, sin generar alguna afección ya gastrointestinal. Pero recuerden esto, el cuerpo y el fondo genera el tono, la presión constante. Empuja el quimo hacia el antro. El antro es como la bomba pilórica. Realiza contracciones peristálticas intensas 3 por minuto, triturando el alimento hasta hacerlo más pequeño y luego lo impulsa. Cuando llega al esfínter, este se abre y cuando se tiene que abrir, cuando la onda peristáltica, porque es a través de actividad eléctrica, llega hacia el esfínter pilórico. Y solo pasan, recuerden, pasan partículas de tamaño menos de 2 milímetros de diámetro. Por eso es importante la parte de que esté, bueno, el antro adecuadamente pueda funcionar la parte eléctrica y la parte también de la musculatura para generar esas contracciones peristálticas, ¿no? Ahora, eso justamente les mencionaba porque es parte del vaciamiento gástrico. Vamos a ver acá. Cuando nosotros me refería a esta parte del esfínter del antro y del esfínter pilórico, es una parte muy importante que ese es el vaciamiento gástrico, que es un equilibrio dinámico. El estómago empuja a través de la distensión y la gastrina, pero el duodeno, que es justamente donde está el otro paso a la parte intestinal ya, frena con reflejos y hormonas para evitar que más quimo llegue al que pueda procesar. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer la otra imagen. En esta imagen, el intestino le dice, espérate, que quiero triturar todo lo que tengo acá para que recién me des más alimento. Y así fuerza el cierre del píloro, no del esfínter pilórico. Porque si esto se mantiene abierto, obviamente va a generar como ¿no? un problema más de ocupación, de constipación, etcétera. Entonces, alguna afectación gastrointestinal que justamente no facilite el adecuado procesamiento del intestino delgado. Entonces, acá hay factores que justamente o te aceleran o te frenan, ¿no? En el caso del vaciamiento gástrico, que es el proceso que les mencionaba, encontramos uno principalmente, la distensión. A más comida, el reflejo metérico hecho por el plexo de la Auerbach, que es el plexo encontrado entre las dos capas musculares, va a aumentar la contracción de la bomba pilórica, va a haber más presión, porque quieren disminuir esa distensión, o sea, y disminuir la presencia de más de cantidad de comida en lo que es en la cavidad, en la cavidad gástrica. Cuando nosotros hablamos también de la hormona de gastrina, secretada por las células G, en el antro hay células que justamente estimulan también a la parte del vaciamiento y esas llegan por vía hormonal, que justamente son las células G, que secretan la gastrina, G de gastrina, G generan, y estimulada por presencia de proteínas también. Efecto, ¿qué pasa de esto? Cuando llega la célula G, estimulada también, secretada y estimulada por proteínas, va a aumentar esa contracción del antro y va a relajar más que todo el píloro para que el vaciamiento sea más facilitado. Es decir, abre, abre el esfínter pilórico, lo relaja, así aumentando que se pueda la apertura estar más adecuada y por ende va a aumentar la contracción antral para que los alimentos mejoren en la parte del triturado y puedan también ser más facilitados y acelerar ese vaciamiento. Pero ahora, también hay que darle tiempo al duodeno para que pueda digerir y neutralizar el quimo que está ya pasando. Esos estímulos por parte del duodeno son distender el duodeno se distiende hasta cierto punto que dice, espérate,
espérate, que voy a vaciar primero, ¿no? O la acidez, el pH, un pH menos de 3,5 también es una forma de decirle al medio, espérate, porque en el duodeno tenemos justamente las secreciones pancreáticas y eso genera un pH alcalino, ¿no? Entonces, un estímulo para decirles que mi pH está disminuyendo a tal punto que quiero, espera, normalizarme y ahí me da recién, me recién comida, ¿no? El quimo muy concentrado, un quimo muy diluido también es una forma de, espérate, espera que regularice esto para que me puedas dar más alimentos, espérate, ¿no? Y otro también las presencias de grasas o proteínas no digeridas. Aparte ahí tenemos un órgano que nos ayuda, que es el páncreas. El páncreas cuando se secreta ese pH alcalino y también algunas enzimas exocrinas para digerir, ahí a veces no es tan suficiente la concentración, por eso, y quieren esperar a que otra vez el páncreas secrete las enzimas que digieren las grasas y las proteínas, y por eso también le mandan como un stop al píloro para que pueda también el duodeno tener esa función, ¿no? Pero también hay enzimas, esas enzimas que son el freno químico, que son la colecistoquinina, el GIP y la secretina. Todas frenan la secreción ácida y la motilidad, es decir, inhiben lo que es la producción del ácido clorhídrico, un plus, pero disminuye también la motilidad. Lo vuelven no tan adecuado, sino más lento lo vuelven. Más lento lo vuelven el vaciamiento también. Ellos son los que retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces, acá yo les menciono lo que había mencionado. Son tres pasos para hacer el vaciamiento gástrico adecuadamente. Uno, la onda peristáltica que le dije empuja el bolo, el quimo, el bolo es empujado hacia el píloro que está aún cerrado. Este es el píloro, ¿ven? Que está cerradito. Y acá vemos que lo está empujando por presión también del fondo y lo demás, ¿no? El triturado. El antro, porque el píloro es el esfínter pilórico. Esta parte es el antro. El antro hace lo que es el triturado. Triturar los alimentos para estrujar el material que queda atrapado, ¿no? Es decir, pasa aquí y aquí lo que hace el antro es triturarlo. Y luego la retropulsión. Es decir, el bolo, antes de que pueda ocurrir el vaciamiento gástrico, si es que aún no hay un vaciamiento o hay aún cantidad que no se adecua a vaciado, tiene que hacer una retropulsión. Técnicamente, cuando es triturado ya debería ser el vaciamiento, pero cuando vemos aquí, hay también un porcentaje de alimento que no se vacía adecuadamente o ya el duodeno está saturado, ¿no? Es decir, a frenar el vaciamiento. ¿Qué hace entonces el estómago, el antro, hace una retropulsión, porque el bolo es obligado a retroceder hacia el estómago proximal. Y ahí funciona la parte, o tiene la relevancia de que el estómago sirve como un almacén, para que nuevamente pueda ser adecuado el vaciamiento. Vemos acá unos grafiquitos, miren. Cuando el estómago está vacío, bueno, la presión que está sometida y el volumen es casi normal, pero cuando el alimento está en el estómago, la presión se eleva adecuadamente y el volumen también, bueno, a más volumen, más presión va a someterse, ¿no? Y eso justamente genera como que la distensión, que eso estimula el vaciamiento. Ahora yo les digo, hay un método, bueno, una cirugía que se llama la vagotomía, que es justamente que se realiza en pacientes con hipersecreción de ácido gástrico. Y en un paciente con vagotomía, o sea, vagotomía es que no tiene el nervio vago, no tiene el principal nervio que se encarga de la motilidad. ¿Qué pasa con esto? La presión va a estar sometida por bastante tiempo. Mira, la vagotomía a partir de ya pocos volúmenes ya va aumentando, ¿no? Y eso justamente porque el cuerpo tiene, bueno, el estómago tiene una capacidad de acomodarse debido a que está vacío, alimentos en un paciente que ha recibido una vagotomía como tal y alimentos en el estómago, ¿no? O sea, como hemos mencionado, ¿no? Porque aquí, mira, la presión en general y el volumen está normal, ¿no? En un paciente bueno, en una persona que ha ingerido alimentos. Normal, mira, y aquí ya recién está empezando porque ya hay mayor presión. Pero en un paciente con vagotomía, curioso que se mantiene por un rato, pero de ahí ya empieza a mantenerse, se mantiene y luego la presión aumenta drásticamente. No estoy diciendo que va a reventar su estómago, sino más bien reconocer la capacidad de acomodarse el estómago a la cantidad de alimentos que se ingiere, ya sea de forma basal, o sea, normal que estás almorzando, cenando o desayunando, o un paciente también sometido a una sección del nervio vago, ¿no? Que es el Parkinson número 10. Entonces, cuando veamos el vaciamiento, vemos acá, vemos en este grafiquito el porcentaje de comida que permanece en el estómago. En general, lo que más permanece en el estómago, bueno, los alimentos grasos que son un poco más de una digestión más eh, lenta, se puede mencionar, ¿no? Porque lo que más acá es importante es que para que haya este vaciamiento, la presencia de grasas o proteínas que no se digieren bien frenan el vaciamiento y se quedan mayor tiempo en el estómago como tal, ¿no? Porque aquí, miren, vemos los salados o los ácidos.
al toque, o sea, en 10 minutos ya está recreando el vaciamiento, ¿no? Igualmente acá en los alimentos ácidos, ¿no? Pero las grasas, como vemos aquí, es un mayor tiempo, o ahí vemos que también la presencia de grasas hace que el vaciamiento sea un poco más lento, como tal. Entonces, recordemos de esta diapositiva bueno, las tres principales, ¿no? La propulsión, el triturado, que son formas de que inicia el vaciamiento gástrico en el triturado, luego el paso por la apertura del esfínter pilórico, y la retropulsión, cuando vemos que ya ha frenado el vaciamiento gástrico por diferentes estímulos, hormonas. Hay una breve retropulsión y eso nuevamente hasta que se reinicie todo o ya el duodeno esté no tan distendido o ya le hemos dado tiempo para que dijera, puede ocurrir nuevamente el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la secreción gástrica. Acá hay muchas hormonas. Yo sé que hay muchas hormonas, tomen la captura, no hay ningún problema porque son muchas hormonas que están encargadas del sistema, en la parte digestiva, pero las principales, recuerden esto, le hemos visto las células que están acá. Estas células. La célula mucosa, bueno, el epitelio superficial o de mucosa secreta el moco y el bicarbonato. La célula ausíntica o parietal secreta principalmente el ácido clorhídrico, pero también un factor muy importante, el factor intrínseco. La célula principal, la parte la peptídica, ¿no? Secreta el pepsinógeno para luego formar la pepsina. Y las células que en el andro, la gastrina, que es un estimulante. En el andro también otra célula muy importante, que es la célula D. Esta célula D secreta somatostatina. Como sabemos, bueno, se han visto que la somatostatina no solo está implicada en el sistema nervioso digestivo, también en el sistema nervioso endocrino, pero no como estimulante, como principal inhibidor de la secreción de otras hormonas. Otro podemos mencionar acá la colecistoquinina, que es justamente donde podemos encontrar esto en las células del duodeno, en las células I del duodeno y el yeyuno y parte del ilion y el colon. Esto cómo ayuda mucho más que todo en la secreción de glándulas anexas, páncreas, vesícula y sobre todo en la secreción de enzimas. La gastrina les mencionaba, la secreción del ácido clorhídrico, bueno, el aumento de la secreción de hidrogeniones en la bomba de sodio, perdón, potasio protones, que vamos a ver en un momento. Bueno, y acá hay otras más, ¿no? El HIP, que justamente también ayuda en la creación del páncreas, la guanilina, la motilina, que eso también ayuda justamente para lo que es la contracción del músculo liso, la neurotinsina, también el músculo liso intestinal, el péptido YY que vemos ahí en las células endocrinas del ilio y el colon, también la secretina, que eso ayuda también para la secreción justamente perdón, de bicarbonato en el páncreas, pero inhibe la secreción gástrica. Igualmente el péptido Y también es un inhibidor de la secreción gástrica. La somatostatina, inhibidor también o disminuye la liberación de gastrina, aumenta la contracción del músculo liso y también justamente va a ayudar en lo que es la absorción de fluidos en la parte intestinal, ¿no? Estas las segrega las células D, gástricas, pseudorenales y también está presente en el páncreas, ¿no? En la parte exocrina. La sustancia P, neuronas entéricas, que justamente también parte del neurotransmisor, las ACP, y el BIP, el vaso intestinal, el péptido vaso intestinal activo, ¿no? Que es justamente en el sistema nervioso entérico, y eso va a tener implicancia en lo que es en la parte intestinal, ¿no? Pero de aquí las más importantes son estas, chicos. O sea, estas células que segregan, ¿no? Que secretan las hormonas, la gastrina, que la vamos a escuchar mucho en la parte digestiva, la somatostatina también, la colecistoquinina, también hay la secretina, la motilina, y más que todo eso, porque además sí también intervienen, pero no, dependiendo de qué literatura lean, lo mencionan, ¿no? En este caso yo aprendí, me acuerdo, digestivo por el Bolón de Fisiología. Es muy bueno, estas imágenes son de ahí. Y es muy bueno para también repasarlas con las imágenes, ¿no? Entonces, cerrando paréntesis, en la secreción gástrica, estas células principalmente con qué es lo que se segrega, ¿no? Factor intrínseco de ácido clorhídrico, célula parietal. Principal, pepsinógeno. Célula G, gastrina, ¿no? Es un estimulador. La D, la somatostatina. ¿Y quién se encarga de la barrera mucosa, secretar moco, bicarbonato? La célula superficial o de la mucosa propia, ¿no? La colecistoquinina o la CCK aumenta la contracción del páncreas y vesícula biliar y las secreciones de la enzima del páncreas, ¿no? Los estimulan, ¿no? Para que puedan segregar en el caso de la vesícula la bilis, el páncreas, el jugo pancreático. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, más que todas esas hormonas que le mencionaba, chicos, igual tomen esta capturita de la tabla para que puedan repasarlo, porque sí hay muchas más hormonas, pero creo que estas son las más importantes que se mencionan en el capítulo de digestivo. Y bueno, yendo un poco acá a lo que es la secreción del ácido clorhídrico. Esta es una imagen muy bonita porque miren,
Acá hay muchas cosas, muchos contraportadores, pero vamos a ir paso por paso, ¿no? Primer paso es que el bicarbonato, bueno, el CO2 y el agua, que vamos aquí, ¿no? H2O, vamos acá, y el CO2, ¿no? Que vamos acá, se va a poner a la anhidrasa carbónica, como tal. Acá vemos, ¿no? Miren, el CO2 que pasa por difusión, el H2O también, igualmente el H2O puede atraviesa también toda la célula y puede pasar luego a la luz sin ningún problema, pero hay momentos que justamente el CO2 y el agua se unen, o bueno, por el medio de la anhidrasa carbónica, que vemos aquí, y se va a formar en bicarbonato, como tal vemos aquí el bicarbonato, ¿no? Entonces, acá hay una bomba, que es la más importante, que es la bomba, bueno, no es sodio, potasio, sino es hidrogenión, potasio, ATPasa. El potasio va a ingresar así como ingresa, bueno, por una bomba sodio-potasio en la membrana del mirando al intersticio, en la membrana celular. Y vemos aquí que justamente sale sodio, ingresa potasio. El potasio que vemos acá también puede pasar por difusión, pero también recordemos, si ingresa potasio acá en la célula parietal va a haber un potasio. Pero también para equilibrar y no generar también disparantes eléctricos, el potasio va a salir también. Pero el potasio que se queda aquí va a haber un intercambio en la luz. Por ejemplo, menciona acá, ¿no? Sale el potasio que vemos aquí e ingresa hidrogenio. ¿Y cómo sale este hidrogenio? Cuando juntamos el agua con el CO2 formamos a la anhidrasa carbónica. Listo. Por la anhidrasa carbónica formamos, ¿no? El ácido carbónico. El ácido carbónico va a formarse, luego se va a separar por un hidrogenio que vemos aquí y bueno, por el OH, ¿no? Que vemos aquí y se va a formar el bicarbonato. Y este bicarbonato va a salir y va a ingresar un poco de cloro. Y el cloro que vemos aquí en la célula que también puede ingresar por otro transportador por difusión simple, por tres transportadores con potasio, sodio y dos cloros, pueden, o por un canales también propiamente de cloro, salen a la luz y ahí se encuentran con un hidrogenión. Y este hidrogenión se junta con el cloro que sale y forma el ácido clorhídrico, como vemos acá. ¿Y cómo se sale el hidrogenio? Por el potasio que sale también de la membrana y también permite otra vez el ingreso de la luz por una bomba hidrogenión potasio ATP. Ingresa nuevamente el potasio y así equilibra el medio que tenemos aquí de la célula parietal. Sé que hay muchos mecanismos, pero principalmente acuérdense de aquí. Esto es como que una forma de explicar de dónde viene el potasio, de cómo ingresa, cuántos contraportadores hay, bla, 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 bla. Pero no es mucho de esto, ¿no? Esto más que todo importante, chicos. Recuerden, el CO2 ingresa, el agua se juntan, se forma el ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica, luego se separa en un grupo OH y el hidrogenio, y tenemos después el bicarbonato. El bicarbonato sale para que permita el ingreso de un cloro. Una vez que esto pasa, también va a haber otros transportadores que permite que el cloro inglés ingrese, también para que salga a la luz, para que se encuentre con el hidrogenio que va a salir por el ingreso de potasio, ya que a su vez hay también canales de potasio que salen al intersticio o salen a la luz, y también, bueno, transportadores que reorganizan, ¿no? Que equilibran todo esto, ¿no? Que vamos aquí. ¿No? Pero principalmente cuando ya el protón, porque este es un protón, el hidrogenio, también llamado, sale la luz, sale el cloro que ingresó de dos formas, que son por el transportador de bicarbonato cloro o por un canal, perdón, por un transportador simple o por un canal que es el FTR de propio del cloro, se juntan en la luz y forman el ácido clorhídrico, ¿no? Esto traten de repasarlo, yo lo esquematizaba, me acuerdo, porque esto es muy crucial para cuando preguntan, ¿no? ¿Cómo se forma el ácido clorhídrico, no? O cuando hay una pregunta de examen también, ¿por dónde viene? ¿Qué transportador está? ¿Y cuál es la forma, no? Principalmente estos pasitos, chicos. Los 5 pasos son de aquí como tal. Entonces, esto va a cambiar mucho cuando hablamos de enfermedades. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, mira, lo normal de la secreción de gastrina, porque esto está estimulado por la gastrina, que ahorita lo vamos a ver, es de 35 kilogramos por mililitros. En las úlceras, esto quiere aumentar, porque en las úlceras hay una hipersecreción, ¿no? De ácido clorhídrico
predomina el daño, ¿no? En los gastrinomas, que son tumores que producen gastrina a niveles mucho más, también. En la anemia perniciosa también. Bueno, ahí baja porque ya no está como que las células parietales no funcionan, así que hay una hiposecreción, se podría mencionar. Pero acá vemos cómo la gastrina afecta justamente la secreción del ácido clorhídrico y también de los hidrogeniones. Entonces, hay estimulantes, principalmente acuérdense de estos. Para que aumente el ácido tenemos la histamina, la más potente, por las vías de las células SL, que son células enterocromafines, la acetilcolina vía vagal, que vemos acá, y la gastrina, que es la principal, que es la vía hormonal, que vemos acá, miren. Acá vemos el nervio vago por el nervio entérico, que vamos a ver por acetilcolina, su principal mediador, en la vía directa, y va al receptor, y eso estimula la secreción del hidrogenión. Dos, la gastrina, que justamente tiene receptores, bueno, no es receptor de gastrina, es un receptor de CCK2 que es similar, entonces también va a estimular, justamente como ve aquí. Y la estamina, que justamente son las células SL que he mencionado, que no son parte también del esto, pero lo incluyen porque es un mediador y de ahí salen las células de histaminas en vesículas por exocitosis y se liberan y va al receptor de histamina H2O, ¿no? Que ahí vemos justamente que también estimula la parte de la gastrina. Pero acá tenemos un inhibidor principalmente, que es la somatostatina. Cuando el pH es menos de 3 quiere decir no voy a hacer más o no va a bajar mucho más el pH porque puede causar lo que es la úlcera péptica. Entonces, porque va a proporcionar más secreción de ácido clorhídrico y por ende más lesión a la mucosa. Entonces, ya hemos visto que la gastrina, la acetilcolina, todos ellos van a ir por vía de la fosfolipasa C, se forma el diacilglicerol, la proteína quinasa C, y eso estimula la bomba hidrogenión-potasio. Igualmente, vemos aquí que va a haber un ingreso de calcio porque justamente el inositol trifosfato que se produce por la fosfolipasa C por esa vía va a estimular también la salida del calcio del retículo endoplasmático de la célula parietal y esto va a salir la bomba de hidrogenio en potasio. La histamina que vemos aquí estimula la adenilato:ciclasa ciclasa y esto va a estimular AMP cíclico, la proteína quinasa A, y eso también va a estimular la bomba de hidrogenio en potasio. Y la somatostatina que vemos aquí va a inhibir ese mecanismo y por ende también va a ser una forma de decir, hasta aquí nomás me tienes que dar ácido clorhídrico. Y la prostaglandina también tiene ese efecto de inhibidor, la prostaglandinas. Que no lo vemos aquí porque el principal inhibidor de excelencia es la somatostatina. La prostaglandina, como tal, también tiene ese efecto inhibitorio. Lo menciono para mencionar, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Justamente no sé si han escuchado la ranitidina, que ahora ya no se usa ya. La ranitidina antes también se usaba justamente para disminuir la secreción de ácido clorhídrico, porque bloqueaba este receptor de histamina. El omeprazol también es un bloqueador justamente de la bomba hidrogenio-potasio TPasa, como tal. Por eso es muy importante conocer estos mecanismos de cómo se estimulan o inhiben, para también después, seguramente en farmacología te lo explicaré nuevamente cuando revisen eso, el tema de antiulcerosos, de cómo esto también se vuelve inhibidor, porque es su importancia. Entonces, también hay una regulación por parte de fases. La fase cefálica, que es a través de olor, pensamiento, de la comida, principalmente por el vago, por el través de la acetilcolina, y una fase gástrica, que es la distensión del estómago, todo lo que hemos mencionado, la parte hormonal, y también la fase intestinal, que ya es justamente estimulada, pero luego la presencia de grasas o la distensión propia del intestino inhibe la secreción justamente de hormonas, ¿no? ¿Qué vamos acá? Esta es la fase gástrica dada principalmente por la digestión de alimentos por alimentos, ¿no? Distiendes, estimulas el flujo vasovagal en el sistema nervioso entérico por la acetilcolina. Y esto justamente va a producir que se liberen gastrina a través de las células CCL, la histamina, y por ende estimular a la célula parietal para estimular la presencia para estimular la presencia de hidrogeniones y por ende ácido clorhídrico. En la digestión de proteínas, también igualmente, presencia de péptidos y aminoácidos estimulan la célula G, estimulan gastrina y la gastrina también estimula la secreción de ácido clorhídrico. Ahora, en la fase intestinal, más que todo las proteínas, sobre todo digeridas, las peptonas en el intestino delgado, estimulan la secreción ácida gástrica, ¿no? Una vez que se digieren las proteínas, va a la célula G y le dice, estimula para más que todo mejorar esa digestión, ¿no? Y estimula más hidrogeniones. Las endocrinas intestinales también a través de las enterooxitinas, que también son un término que justamente a nivel del intestino también hay hormonas que se llaman las enteroxitinas, que justamente también estimulan la célula parietal. Y los aminoácidos absorbidos a través de la parte digestiva le dice
aumenta la secreción de hidrogeniones para mejorar eh, la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces recuerden estas tres fases: cefálica, a través del nervio vago; gástrica, por la distensión del estómago, la distensión y la presencia de proteínas, y estimulado principalmente por la gastrina e histamina; o la acetilcolina también, que hemos visto que es una vía indirecta también directamente de la célula parietal; o la intestinal, que es en menor proporción, en menor porcentaje. Se inicia y estimula, pero luego la grasa y la distensión lo inhibe la secreción para frenarla. O sea, un stop, le pone un stop, ¿no? Porque luego de esto, que es el principal, que esto ocurre inicialmente, hay grasas o hay distensión, inhibe la secreción y vamos a la que es la fase gástrica otra vez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la secreción ácida, este es mucho, ¿no? Es que es mucho, pero vamos a mencionar rápidamente algo. Ya lo que habíamos mencionado, ¿no? El sistema nervioso entérico es por el vago. El vago libera acetilcolina. Vamos a ir acá primero. Acetilcolina. Esta acetilcolina va a las células, más que todo SL, enterocromafines, la histamina libera y eso también es un estimulador del ácido clorhídrico. El propio vago libera acetilcolina, también es propio del ácido clorhídrico. Vemos acá, la gastrina que también estimula las células. Vamos a ir ahora a las células D. Las células D liberan ¿qué? Somatostatina. La somatostatina, muy aparte que llega a través de sangre, llega a la parte endocrina o paracrina de la célula parietal. Vemos aquí que lo inhiben la secreción de ácido clorhídrico. Pero esta somatostatina también inhibe las células enterocromafines. Si inhibe esto, inhibe también la secreción de histamina. Entonces, también el nervio vago no va a ir solamente aquí, que las células D que encontramos también en el cuerpo, sino a las del antro. Vamos al antro. En el antro, las células G, que también están estimuladas también por el sistema nervioso entérico, vemos aquí y vemos aquí, liberan gastrina. Esta gastrina viaja en sangre y va aquí al receptor de gastrina como tal para estimular, o va también aquí para estimular la secreción de histamina. Y también va a las células D para estimular lo que es justamente la somatostatina, ¿no? Como vemos aquí. Porque también hay un método de feedback que dice, que se menciona, que si hay cierta cantidad de gastrina, no queremos tampoco que esté tan elevado y por eso manda a la célula D para que libere somatostatina, que también inhibe a las células G para que ya no le produzca gastrina y también inhibe la acetilcolina, ¿no? Como vemos aquí. Y también esa somatostatina viaja en sangre e inhibe también aquí al receptor, bueno, el receptor de histamina y por ende, bueno, a su propio receptor de somatostatina, perdón, e inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Y el ácido y ese sistema nervioso entérico inhibe también la parte de las células D, o sea, inhibe también la secreción de somatostatina que vemos acá, ¿no? Entonces, son muchos mecanismos, chicos, que vemos acá, que como vemos aquí en el cuerpo, en el antro, se comparten todos como tal, ¿no? Esto si quieren tomar la foto y repásenlo porque es todo lo que hemos hablado, literalmente de la secreción gástrica, solo que todo completo, para que entiendan por qué hay muchos mecanismos implicados acá, ¿no? Y recuerden que las hormonas que inhiben la secreción gástrica y de hidrogeniones tenemos acá. La CCK a través de las células duodenales en el yeyuno, las células S en el intestino delgado. Estas son los que les voy a mencionar. Estas hormonas son las enteroxintinas, que también tienen que, de una manera, inhibir la secreción de hidrogeniones. A nivel todos son del intestino, en la parte intestinal. Las somatostatina, así como hay en el estómago, también en el duodeno, también son inhibitorios. El péptido Y están en ilion y colon. La neurotensina en ilion, el HIP en las células K del duodeno o el yeyuno, el BIP en neuronas del propio sistema nervioso entérico, la secretina en intestino delgado y la CCK en células I del duodeno y yeyuno, ¿no? Estas son las famosas enteroxintinas porque son inhibidores y propias también de ir dirigidas para la secreción gástrica de la célula parietal o célula oxíntica, ¿no? Entonces, esto sí, esquemita, chicos, tomen la captura, revisen, igual creo que se va a pasar todo por el PPT, no sé, pero igual traten de capturarlo para que puedan repasarlo después, ¿no? Porque es muy importante esto, porque aquí está casi todo el resumen de fisiología gástrica, literalmente. Entonces, el pepsinógeno también que le habéis mencionado, ¿no? ¿Dónde se segrega el pepsinógeno? En células principales. ¿Cómo se activa? El ácido clorhídrico convierte el pepsinógeno, que es la parte inactiva, en el pH, en pepsina. Entonces, para que esto pueda activarse, miren, solo funciona a pH menos de 3,0 que vemos acá.
Al llegar al duodeno, a través del pH alcalino del medio y las secreciones del jugo pancreático, esta misma se inactiva, ¿no? Lo que vamos acá, se inactiva como vemos aquí, ¿no? Para evitar la inactivación de la pepsina, ¿no? Y vemos aquí que esto más que todo a nivel de las células principales se segrega ¿qué? El pepsinógeno. ¿Cuál es la función? La pepsina que está activada, eso se activa a través del ácido clorhídrico y que luego se inactiva cuando llega al duodeno, es una endopeptida que corta más que todas las proteínas en fragmentos más pequeños. Los aminoácidos en fragmentos pequeños digeridos se llaman peptonas, ese es el término. Y los polipéptidos también, o sea, de cadenas grandes de proteínas, tiene que cortarlas porque es una endopeptidasa, hace de cortar, y tenemos los polipéptidos como tal, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo también, aparte que hay secreción de ácido clorhídrico, hay secreción de pepsinógeno, porque ayuda justamente a la digestión de proteínas. Hay otro más que es el factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? Es una glucoproteína producida por las células parietales, así mismo como el ácido clorhídrico se secreta por ahí. Y su función esencial es la vitamina B12, la cobalamina de los alimentos. Protege a la B12 de la digestión y permite que ésta llegue hasta el ilion terminal donde se absorbe. Y esto justamente, ¿por qué es importante? Porque en casos de deficiencia de la secreción en una gastritis atrófica, cuando la célula parietal se atrofia, se vuelve pequeña, no funciona adecuadamente, tenemos la anemia por déficit de B12 o anemia perniciosa también, que es un tema autoinmune, anemia megaloblástica por déficit propio de la B12, que es ese, y eso justamente también afecta en lo que es la función gastrointestinal. Bueno, en la absorción más que todo, ¿no? Esto seguramente lo van a revisar nuevamente, pero un plus aquí les menciono. La cobalamina se encuentra aquí, con el alimento se une, luego el pH ácido y la pepsina lo liberan la cobalamina como tal de las proteínas de la dieta. Las células parietales segregan factor intrínseco y las glándulas gástricas secretan aptocorrina. Esta aptocorrina se une justamente a la cobalamina. Esta cobalamina va a pasar con el factor intrínseco y aquí en el duodeno, ¡pum! La cobalamina es liberada de la aptocorrina y se une justamente al factor intrínseco. Se forma el complejito que vemos aquí, esta unión, y de ahí van a ir al enterocito ileal y esto va a pasar aquí, miren. Se unen, se separan el factor intrínseco con la cobalamina en un endosoma, de ahí se separan y el factor intrínseco que se queda aquí va a liberarse y se va a degradar, ¿no? El factor intrínseco como tal. Y la cobalamina va a pasar justamente para transcobalamina 2 para justamente ir a la membrana vasolateral y justamente ir a lo que es la sangre, ¿no? Membrana vasolateral, perdón. ¿Y cuál es la B2 acá? La cobalamina. Eso es sinceramente, ¿no? Entonces, como el factor intrínseco es importante también su secreción adecuada, de dónde nace, de las células parietales, lo protege la digestión a la B12 y también permite que ésta se absorbe en el hilo terminal. Porque vemos aquí que sin factor intrínseco no estimula el receptor, no forma el endosoma y no hace que la cobalamina se una luego con la transcobalamina 2 y llegue luego a membrana vasolateral como tal, ¿no? Entonces, hay otro punto que quiero mencionarles que es la barrera mucosa gástrica. Esta barrera es muy importante porque explica por qué tienes gastritis o úlcera péptica, literalmente. Tres componentes importantes. El moco, que vemos aquí, el moco, que vemos aquí, es el moco, que es el mucoso, el bicarbonato que vemos aquí, que llega a través de sangre, que vemos aquí, y eso hace que este moco sea alcalino como tal, alcalino, por eso no daña, o sea, el medio ácido que vemos el rojito, en un pH de 1,5 casi uno no daña a las células que tenemos aquí, ¿no? Las principales, las parietales, las superficiales, sobre todo, ¿no? Pero ¿por qué dónde nacen, dónde hemos mencionado que nace el moco? De las células superficiales. Porque en las células superficiales vemos esto, los canales de sodio bicarbonato y de cloro bicarbonato para que el bicarbonato salga y esté presente en todo este gel mucoso. El bicarbonato que sale se une a hidrogeniones a través de una entrada, como vemos aquí, de hidrogeniones, y esto permite la formación del ácido carbónico y se libera en agua y en CO2. Por eso esta zona del gel mucoso en la superficie luminal de las células superficiales es una zona rica en bicarbonato. Y se neutraliza el ácido que queda atrapado. Por eso un fragmento blanquito aquí que vemos y esa es una zona neutralizar. Es decir, neutralizar una zona cero donde tanto el pH ácido con el gel mucoso
lo tienen que neutralizar para que no dañen las células que vemos aquí, ¿no? Las células que producen el ácido clorhídrico. Porque cuando el ácido clorhídrico sale, como tal, va a ir dirigido hacia la que es la parte aquí, ¿no? Obviamente después de esto, cuando sale de la zona rica en bicarbonato, el bicarbonato se vuelve cero y un hidrogeniones a más, ¿no? 20 milimoles. Y otro más importante, las uniones estrechas. Las uniones estrechas, que impiden luego que el retroflujo, es decir, que los hidrogeniones que queden acá no vayan nuevamente acá, ¿no? Y eso permite justamente que no haya un medio ácido como tal. Y estos hidrogeniones se quedan acá, ¿no? Se quedan acá, pero no permiten un retroflujo, ¿no? Que salgan y que regresen como tal. Ya, esos son tres principales, ¿no? Por eso siempre la pregunta es, cómo soporta el epitelio gástrico un pH de 2 si su interior tiene 7 como tal? En sí tiene 7 porque es un ácido, perdón, un medio alcalino. Pero tres importantes, moco, bicarbonato y las uniones estrechas. No se olviden de eso. O las uniones epiteliales también, no se olviden de eso. Entonces, cuando hay daño de la barrera, ya hemos visto que esto se vuelve rojo, miren. Rojo porque hay presencia de ácido gástrico como tal. No hay una barrera de moco como tal. ¿Y eso qué pasa? A la lesión del ácido clorhídrico provoca que justamente el mastocito libere histamina y hay mediadores inflamatorios, edematización, daño, inflamación y lesión. Esa histamina justamente en torrente sanguíneo libera fluido y sangre y justamente también sodio. Y el sodio como tal permite el ingreso del ácido clorhídrico y la salida de potasio. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que dañan esta barrera mucosa? Uno, AINES, o sea, medicamentos, ¿no? Aspirina, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, muchos de esos medicamentos que necesito que son medidas para el dolor, ¿no? Otra mención que me faltó es que acá también hay prostaglandinas. Esas prostaglandinas también ayudan justamente como barrera protectora. Si esos medicamentos suprimen las prostaglandinas que ayudan en el moco también a que esté ahí, ¿qué produce? Daño y daña la barrera mucosa. El alcohol cuando su ingesta hace que el moco en vez de que esté todo concentrado, liquefactado, se disuelva y daña el epitelio, ¿no? Es decir, que este moco que está aquí concentrado, es de la forma de gel mucoso, se vuelve casi como agua y poco a poco se va perdiendo, ¿no? El ácido biliares, también el ácido biliar es ácido como tal, y eso provoca también daño en la mucosa. En casos de reflujo, en pacientes con duodeno gástrico, ¿no? Un reflujo duodeno desde el duodeno hasta la parte gástrica, hay un reflujo como tal, esto también puede producir el daño en la mucosa. Y el famoso, el Helicobacter pylori. Bacterias como el Helicobacter pylori también dañan la mucosa, produciendo ureasa, que es una enzima que alcaliniza y justamente daña la mucosa produce también a través del Helicobacter pylori, puede dañar la mucosa gástrica, ¿no? Y recuerden esto, la consecuencia de esto, ¿qué es? Cuando hay daño de esto, ¿qué va a pasar con los hidrogeniones también? Como tal, del ácido clorhídrico, ingresa. Ahí hace retroflujo. Ese retroflujo de hidrogeniones hace que este medio era un gel mucoso casi de pH de 7 se vuelva ácido. Ese ácido se vuelve daño celular y por ende genera inflamación. Y esa inflamación se vuelve luego mediada por mastocitos, mediadores inflamatorios, liberando estamina a nivel del torrente sanguíneo, lesionando, edematizando, generando inflamación propia de la barrera, o bueno, de la mucosa gástrica que ya ha sido dañada por estos principales eh, agentes, ¿no? Se podría decir nocivos. Ahora, yendo a la parte intestinal, que esto es un poco más, en la parte de la motilidad, es más, un poco más, menos, ¿no? Porque en la parte de motilidad es más que todo abarcar motilidad como tal, ¿no? Entonces aquí vamos a ver dos principales, intestino grueso y intestino delgado. El intestino delgado, bueno, el principal diferencia es esto, vamos a ver las células, ¿no? Las células de Panet como tal es la principal, ¿no? ¿Por qué? Esas células de Panet, como vemos aquí, están presentes justamente en lo que es el intestino delgado. Ahí tenemos las famosas criptas. Bueno, más criptas hay en lo que es el intestino, en el colon. Pero ¿por qué acá tenemos vellosidades como diferencia aquí del colon? Porque las vellosidades se encargan justamente de absorción de nutrientes, electrolitos, nutrientes, minerales, vitaminas, etcétera. Y lo que vemos aquí en el intestino grueso, vemos las famosas criptas de Lieberkühn que son parte de la parte inmunológica de las mucosas, ¿no? Y estas células que vemos aquí, también hay criptas, no te digo que no hay criptas, también hay criptas aquí en lo que es la parte del intestino delgado, pero
tenemos justamente las vellosidades que permiten la absorción de nutrientes. Las demás células creo que son las más diferenciales, excepto las células PANET, que también justamente ayudan en la parte inmunológica como tal, porque al absorber también alguna extraña, alguna noxa, las células PANET se activan y hacen justamente lo que es la parte inmunológica, ¿no? Asociada a mucosas. El intestino delgado también, por eso es una función también, es la parte inmunológica. El intestino delgado tiene pliegues circulares que son los pliegues de Kertwig, que justamente es muy diferente a las austras colónicas que vamos a sacar, que son pliegues similares. ¿Pero por qué esto es así? Porque en el intestino grueso, que también hay absorción de fluidos, de agua, de electrolitos, las famosas criptas. Y acá en el intestino delgado, que es sobre todo absorción de nutrientes, tenemos las vellosidades. No voy a recalcar mucho en la parte de absorción, porque eso lo van a ver en la próxima ponencia. Ahora, en la motilidad tenemos dos importantes formas de hacer motilidad del intestino delgado. Uno, el peristaltismo, contracciones peristálticas. Y dos, la segmentación o contracciones de segmentación. El peristaltismo es forma de propulsión, una onda de contracción detrás del bolo que vemos ahí, que contrae y va justamente en dirección a la parte final, ¿no? A la parte anal, ¿no? En dirección a lo que es la parte del colon. Contracción más contracción, contrayendo, relajando en dirección del movimiento. Es decir, la onda de contracción detrás del bolo y relajación por delante. Contraigo, relajo, contraigo, relajo, contraigo, relajo. Función más que todo avanzar en dirección hacia el colon. ¿Esto cuánto demora? De 3 a 5 horas, ¿no? Y la segmentación. Esta segmentación que ocurre en ambos, principalmente porque el peristaltismo ocurre desde el esófago hasta el intestino delgado. En el colon ya hay contracción de mezclado segmentación. Una contracción rítmica, no propulsiva, porque propulsión, ¿qué se refiere al peristaltismo? La función de aquí es dividir y mezclar el quimo con enzimas y mucosas para aprovechar y sacar mucho mejor la absorción. Acá tenemos justamente bueno, acá tenemos también mucho lo que es la parte del sistema nervioso. Ahora, para que estos perisaltismos ocurra, tiene que haber dos factores muy importantes: irritación o distensión de la propia cavidad. El estómago es una cavidad hueca. Para que haya toda función, tiene que haber algo que ocupe el lumen o algo que distienda esa cavidad. Para que haya peristalsis, tiene que haber o distensión o irritación. Por ejemplo, cuando un paciente viene con diarrea, también hace que eso justamente aumente el peristaltismo porque quieres de una manera expulsar, ¿no? A través de la propulsión, y eso también ocurre en el peristaltismo. Esos dos factores son muy importantes para que inicie el peristaltismo. Y también la parte nerviosa. El sistema nervioso entérico, conocido como también el segundo cerebro, lo mencionan algunos doctores, recuerdan los dos plexos, Auerbach y Meissner. Secreción y flujo como tal, Meissner, porque es un mucoso. Auerbach, mentérico, motilidad sobre todo. El parasimpático, el nervio vago y en la parte pélvica también, que es del parasimpático, estimula la motilidad y la secreción, sobre todo por la acetilcolina. La parte simpática que deriva de la cadena ganglionar de la parte torácica de la médula espinal directamente, controla esfínteres, que ahorita vamos a ver justamente en la parte de la defecación, y también inhibe la motilidad y controla los esfínteres. Hay especialmente la norepinefrina o noradrenalina. Entonces recordemos, en motilidad del intestino delgado, principalmente peristaltismo. En colon y en célula puede haber segmentación en delgado, pero mayormente es peristaltismo. En grueso sí hay segmentación, porque así se vuelve también lo que son las posiciones y se forma también para que luego sean expulsadas, evacuadas. Entonces, como vemos aquí, el control nervioso también está dado por, como vemos aquí, de un sistema nervioso como tal, de arriba, que vemos aquí el sistema nervioso central, el hipotálamo, el tronco cefálico, la médula espinal y los ganglios autónomos que van por cadenas preganglionares, ¿no? Y todo esto termina en el colon, como órgano terminal del colon. Ahí está el sistema nervioso entérico, ¿no? Que permite también eso, ¿no? Ahí tenemos la cadena postganglionar y también justamente cadenas preganglionares como tal. Y una vía aferente, ascendente, como una vía descendente también, eferente. Entonces, vemos muchas partes de la motilidad, ¿no? Del sistema nervioso entérico, pero que se desprendan esos nervios principales sistemas nerviosos como tal, que les menciono, la motilidad, las fases que les mencionaba hace un momentito, podamos creo que entender un poco más, ¿no? Peristaltismo, recuérdense. Contrae detrás del bolo y relaja adelante. Contrae, relaja, contrae, relaja. Segmentación, contracciones rítmicas que no tienen esa forma de propulsión, porque es esta. Propulsiones que van en una misma dirección en movimiento. La segmentación, como vemos acá, no. Miren cómo va. Es como que si estuviera mezclando algo, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esta mezcla? Porque quiere dividir el quimo.
quiere mezclarlo con enzimas aún en la parte justamente del intestino delgado. Pero en el grueso, más que todo, ¿para qué? Para aprovechar, y en el intestino más que todo grueso y delgado, aprovechar la absorción de electrolitos, fluidos o absorciones, la absorción de nutrientes, ¿no? Y por ahí también se ha facilitado la de esta evacuación. Y justamente eso va a haber una parte que es el reflejo de la defecación. La defecación es un mecanismo reflejo, ojo ahí, el reflejo que permite la evacuación de las heces. Aunque es un mecanismo reflejo, el inicio o la contención que retiene al contraer el esfínter anal externo, puede ser modificado voluntariamente. Entonces, tenemos dos reflejos importantes. Uno, el reflejo intrínseco por el sistema nervioso entérico. De ahí les menciono que si este plex está como que en mayoría de la parte del sistema digestivo, de la pared rectal. La distensión, como vemos aquí, la distensión de la pared rectal emite señales aferentes, es decir, que llegan, que se propagan por el plexo mientérico, iniciando ondas peristálticas en el colon descendente, que vemos aquí, miren, como vemos aquí, ¿no? A través de fibras parasimpáticas descendentes, ¿no? De hoy sigue por el sigma, el sigmoide y el recto, y se expulsan las heces por el ano. El esfínter anal interno se relaja cuando hay esa señal, a causa de las señales inhibidores que llegan desde el plexo mentérico, pero estas son débiles. Es decir, muy aparte que vemos aquí, que es perdón, el reflejo intrínseco como tal, vamos a ver que justamente el plexo mentérico manda mediadores inhibitores también para que relaje el esfínter anal interno y se pueda dar la evacuación, ¿no? Pero otra forma de, mejor dicho, otro reflejo, que justamente que intervienen los segmentos de la médula espinal, segmentos sacros de la médula espinal. Aumenta la tensión de las ondas peristálticas y relaja el esfínter anal interno, mucho más fuerte, más presente que el otro, ¿no? Que son más débiles. El esfínter anal interno, con lo que el reflejo mientérico intrínseco pasa a ser un refuerzo débil a uno potente, que vemos aquí, ¿no? Entonces, mencionar nuevamente, inicia con un reflejo intrínseco, ¿ya? Que llega desde la parte descendente, sigma y recto, llega al esfínter anal interno, se relaja, pero no es tan fuerte esa relajación. Entonces, cuando aparece esto, como vemos aquí, estos azules, va a venir un reflejo directamente parasimpático, directamente desde el cemento sacro de la médula espinal, que va a hacer que el reflejo débil del esfínter anal interno sea aún más potente, porque vemos aquí que un refuerzo que a veces resulta eficaz es un proceso de defecación potente que a veces resulta eficaz, ¿no? Porque también afecta lo que es el esfínter anal externo y permite también que potencie ese relajamiento del esfínter anal interno. Pero ojo, a veces resulta eficaz y vacía la totalidad del intestino grueso de una sola vez, desde el ángulo esplénico hasta el ano. Algunas veces, no necesariamente. Porque después recordemos que hay músculos también, que es el músculo puborectal que vemos aquí, que justamente hace la continencia. La continencia, y eso más que todo hace como el deseo de defecar, ¿no? A través de un reflejo recto anal también hace el deseo de defecar. Y después, por pujar, el momento de la defecación, hace justamente la prensa abdominal y eso facilita también la defecación como tal, ¿no? Entonces, estos dos reflejos son muy importantes. Esta es una imagen del gaito, es el Tres Guerras, mencionándolo. Entonces, este reflejo de evacuación es algo involuntario desde su inicio, ¿no? Pero es un mecanismo reflejo, modificado voluntariamente por un paciente, por una persona como tal. Entonces, fisiológicamente mencionar este reflejo que mencioné acá, ¿no? El reflejo intrínseco por el sistema nervioso entérico y luego reforzado por un reflejo parasimpático este sacropélvico, ¿no? Pero eso es la parte, digamos, momento de la evacuación. Si hablamos de continencia como tal, la contención, vamos a hablar del reflejo recto anal inhibitorio a través del músculo puborectal que hace justamente la contracción del esfínter anal externo a su vez para que más que todo mandar señales a través del reflejo recto anal diciendo que hay deseos de defecar. Esa es la contención. Y cuando ya hace caso, justamente el cerebro manda esa señal, la recepciona, tenemos que a través de la prensa abdominal y del momento de defecación se realice como tal la evacuación. Y eso sería más que todo, chicos, en la parte de fisiología. No sé si habrá tiempo, pero bueno, voy a aprovechar algo rapidito porque quería mencionarles algo de la úlcera péptica que también creo que lo vi en el estime. Mira, la úlcera péptica casi lo mismo como hemos hablado. La barrera mucosa se ve afectada como tal. Hay un desequilibrio a ver, lo tengo acá. Ahí está. La causa más frecuente es el Helicobacter pylori, uno de los que he mencionado.
y factores como los factores afectados, ¿no? El tabaco, el alcohol, también hay otras enfermedades como la gastritis tipo A, que es tipo autoinmune, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero fisiológicamente, ¿por qué quiero que sepan esto? No sé si está acá la imagen. Ahí está. Esto principalmente en todo libro, después que ustedes quieran revisar úlcera péptica, que es uno de los casos más importantes, aquí en gastritis, por ejemplo, también, hay un desequilibrio de factores protectores y agravantes. Protectores como las prostaglandinas, el moco, lo que hemos visto de la barrera mucosa, ya, todo eso se ve afectado y hay un aumento, por ejemplo, de uso de medicamentos como AINES, uso de alcohol, el fumar también, o enfermedades también que dañan la mucosa gástrica, por ejemplo, eso produce la úlcera péptica. La úlcera péptica es una lesión de la mucosa como tal. Entonces tienen que tener entendido que si ustedes pueden dominar barrera mucosa, normal, pueden explicar también la fisiopatología. Que vamos aquí, ¿no? Miren, la barrera mucosa es lo mismo que les había mencionado como tal, y eso justamente tiene implicancia en lo que es la parte de la úlcera péptica, ¿no? Ahora, acá había un casito clínico, no sé si alcanzará tiempo. Ah, acá está. Miren, era un paciente humano de 20. Lo he encontrado, chicos. Pero recuerden, miren, ahí es un paciente de antecedentes médicos de mayo de 2023. Tiene viene por una enfermedad ulcerosa, ¿no? Ningún antecedente, tiene úlcera gástrica y tiene la famosa, tratamiento con pastillas que siempre dice para una persona, ¿no? Un paciente con pastillas, toma pastillas, nunca sabe qué es. Al final siempre te mienten bien y dicen que es justamente medicamentos como que son los antiinflamatorios, esos son los AINES, ¿no? Entonces, este es el informe que tenía y miren lo que vemos acá. Fibrina sucia, vaso visible, cara posterior, congestivo, todo eso es cuestión que tenía una úlcera en el estómago. Pero no una úlcera en el estómago, sino una úlcera en el duodeno. Una úlcera péptica se complica y se vuelve una hemorragia digestiva. Y ese es el término de hematemesis, que es justamente sangre al momento de hacer, ¿no? Como tal. Hay dos tipos de úlcera. La úlcera péptica puede ser la úlcera gástrica o duodenal. Duodenal en jóvenes, como el que les habla, los que no se alimenta, o previo a eso siempre tienen los pacientes con gastritis, ¿no? En la úlcera gástrica son más que todos adultos mayores, ¿no? La duodenal se relaciona con el Helicobacter pylori. Es algo que justamente en los jóvenes siempre se puede hallar, ¿no? Este casito es muy curioso porque, bueno, acá son imágenes de esto, pero lo que quería llegar es esto, ¿no? Miren, esto. El casito es muy importante. Bueno, sí tenía una úlcera péptica el paciente, ¿no? Como tal. No se ve que mucho. Bueno, sí se ve. Esta es la úlcera péptica como tal, que está cicatrizando, tiene base de fibrina, pero había llegado por un chorro activo, me acuerdo, revisando el caso. Y como vemos aquí, ¿no? Que le mencionan, ¿no? Por chorro activo de 1000 cc se autolimitó y se hace a cirugía de emergencia, ¿no? Y luego se manejó bien. Bueno, estos son guías, chicos, de úlcera con ya especialidad. No sé, que no voy a redondar esto porque no quiero marearles. Pero eso es más que entonces, miren, la causa siempre de una úlcera péptica o gástrica, vamos acá, miren en la imagen, las úlceras pépticas se subdividen, duodenal y gástrica. La gástrica en el tema del estómago, en duodenal en el duodeno propio, ¿no? ¿Cuál es el uso? Uso de AINES, uso de medicamentos. Y ese es un efecto nocivo porque, ¿qué les he dicho? Los medicamentos inhiben las prostaglandinas y las prostaglandinas ayudan justamente a que la barrera mucosa esté presente. Y si tú eliminas eso, ¿qué provocas? Una úlcera péptica, ¿no? Entonces, la más frecuente siempre es la úlcera péptica mañana en todo momento. Esta es la definición. Lesión con pérdida de la mucosa que puede penetrar a través de toda la pared. Es lento y la acción más que todo por agentes agresores. Agentes agresores, por ejemplo, del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, la más frecuente es este mismo. Los AINES. El HP también. El HP es el Helicobacter pylori, perdón. Y bueno, los demás son más raros, pero esto es más que todo. AINES y el Helicobacter pylori, que son también, el Helicobacter pylori por una enzimita que es la ureasa, hace daño bueno, una vez que entra en contacto con las células de la parte gástrica, hace daño a esa ureasa, lo vuelve también un factor para que se forme la úlcera péptica, ¿no? Y acá vemos muchos factores, ¿no? Como le he mencionado, las células de hiperplasia, la gastrina, secreción excesiva de gastrina, motilina, la pepsina, el ácido clorhídrico, entre otras muchas más cosas, ¿no? Las prostaglandinas también, que son factores. Estos son los factores defensivos, miren. El moco, la barrera mucosa, el flujo sanguíneo también, la resistencia, las prostaglandinas, todas estas hormonas que inhiben el ácido clorhídrico, y también tenemos los factores agresivos. Entonces,
La fisiopatología, o por qué es importante revisar esto de la secreción de ácido clorhídrico, es que un desequilibrio de estas dos, defensivos como agresivos, te ocasionan enfermedad ulcerosa gastroduodenal, úlcera péptica. Pero antes está la gastritis. La gastritis es como una lesión también muy curiosa, o sea, no es tanto que penetra la mucosa, sino es una lesión que ya en una evolución lenta te condiciona a hacer una úlcera péptica. Entonces, ese es un plus que le quería dar. Entonces, esto es lo que les menciono, ¿no? Mira, la úlcera se forma así. Helicobacter, Aedes, y esto más que todo. Se genera un desequilibrio, es como tienes una balanza, uno pesa más que el otro, en este caso pesa más la agresión, hace úlcera péptica, ¿no? Como tal. Y los factores de riesgo, bueno, estos son más que todo factores de riesgo que no quiero confundirlos. Esto más que todo, chicos. Recuerden, Helicobacter pylori, medicamentos, alteran los mecanismos que es la mucosa, la barrera, y esto justamente ocurre en la úlcera péptica, ¿no? Factores de agresión, una secreción más de ácido y pepsina provoca úlcera péptica. Y que hemos visto en la parte, ¿no? de esto, de la clase, bueno, la ponencia primera del primer PPT de fisiología, es que tienen que más que todo recordar eso, porque la barrera mucosa es muy importante, ya que de ahí se explica dos, bueno, una de las patologías más frecuentes aquí, úlcera péptica. Recuerden, tres principales componentes. Moco, el moco que es muy importante, el flujo sanguíneo como tal, las prostaglandinas, pero sobre todo las uniones, ¿no? Las uniones de las células, el moco, y también, si no me equivoco, era claro, el flujo sanguíneo como tal, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, no se olviden de eso porque es muy importante cuando tú quieres explicar esta enfermedad que también es muy curiosa, que pueden revisarlo, no hay ningún problema, y es mejor para que ustedes puedan revisar, ¿no? Entonces, yendo a ese plus que les mencionaba, recuerden esto, ¿no? Vamos a volver a poner, porque es muy importante. Ah, aquí está. El moco, el bicarbonato que está olvidando y también las uniones estrechas. Y el flujo sanguíneo también, porque el flujo sanguíneo, acá vemos, que acá llegan las ciclooxigenasas, las prostaglandinas, y eso también está muy, pero muy, o bueno, es muy, pero muy dañado cuando, o se daña cuando hay una desregulación por el uso excesivo de esos medicamentos, esas pastillitas que esa paciente tenía, ¿no? Por ejemplo, que le mencioné, ¿no? Entonces, chicos, con esto creo que terminamos la ponencia porque también agradezco sus tiempos. Yo sé que es mucho, mucho que hemos visto, pero intenten repasarlo, al menos lean del Guyton, que es muy comprensible, del boron también. Estas grafiquitas son del boron y yo me acuerdo que tenía que esquematizarlas todas para que podía aprenderlas, ¿no? Como tal. Y bueno, eso sería todo por mi parte, chicos. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de ayuda para ustedes. Muchas gracias, André. Chicos.